Bien, entonces yo voy a centrar la conferencia sobre Frida Kahlo, la quiero centrar sobre las representaciones de lo femenino, ¿no? Pues ya veréis por qué motivo. Bien, entonces hemos escuchado antes en la conferencia inaugural que ha dado Sergio Marín, que nos ha hecho como un cuadro general de la vida de Frida, hemos escuchado que de los 200 cuadros que Frida pinta, 55 de estos cuadros son autorretratos, ¿no? También vamos a ver la explicación que Frida Kahlo da de este fenómeno, ella misma da de este fenómeno, pero podemos intuir en estas palabras, también Sergio Marín habló del diario que Frida Kahlo escribe a partir de una cierta fecha de su vida, ¿no? Yo voy a traer algunas citas de ese diario, que es un diario muy bonito, que si tenéis ocasión de ojearlo, vale la pena, porque es un diario en el que Frida Kahlo no solamente anota cosas, sino que pinta cosas. Y entonces todas sus páginas son unas páginas en las que se mezcla la escritura con la pintura, con los colores, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, ahí hay una creación artística del todo particular en el que se va a fundir la escritura con la pintura, ¿no? Bien, entonces, como veis, ya en las palabras que Frida Kahlo dice, ¿por qué yo pinto autorretratos?, ¿no? Tenemos ahí una soledad de fondo, ¿no?, grande. Esa soledad es la que va a hacer que Frida dedique parte de su obra a pintarse a sí misma, ¿no? Pero vamos a ver que hay más cosas, a pesar de lo que Frida Kahlo dice, que ella pinta sus autorretratos porque las circunstancias de su vida un poco la obligan a ello. Como habéis visto, Frida está en la cama gran parte del tiempo de su vida por culpa del accidente que tuvo, y en esa cama hay un espejo donde ella se ve constantemente, ¿no? Entonces dice, bueno, pues me he cogido a mí misma como sujeto de representación artística. Pero vamos a ver que en ese cogerse a sí misma como representación artística hay estratificadas muchas otras cosas y muchos otros más significados universales, ¿no? No solamente personales. El motivo personal se va a convertir en Frida Kahlo en un motivo universal, ¿no? Entonces un poco desgranar esa línea que va de la identidad personal de ella a una identidad de mujer, ¿no? Cómo Frida Kahlo se pinta a sí misma representa también un hito en cómo pueden las mujeres representarse a sí mismas, ¿no? Bien, entonces vemos, mañana hablaré de otras surrealistas, vemos que el tema de la identidad, es decir, ¿quién soy yo?, ¿no?, es un tema que va a ser un tema común también a las otras artistas. Por lo tanto, no es solo un tema personal de Frida Kahlo ligado a sus circunstancias personales porque ella está enferma y no puede salir de la cama, sino que es una preocupación que la vamos a encontrar en Remedios Varo, en Eleonora Carrington, en Maruja Mayo, Leonora Fini, en muchas de las otras artistas, ¿no? ¿Por qué este tema entonces, no? Porque tenemos que pensar que cuando nace el surrealismo, ¿no?, Frida Kahlo nace en 1907, ¿no? Entonces tenemos que contar que todas las vanguardias, es decir, el simbolismo, el surrealismo, el futurismo, todas esas vanguardias culturales nacen en la primera mitad, ¿no?, hasta los años 25, ¿no?, del siglo XX. Entonces, ¿qué suponen esas vanguardias? Suponen una ruptura con lo que hay anteriormente, ¿no? A partir de Baudelaire se dice, dice Baudelaire, vamos a silbar a los burgueses, ¿no? Ya no nos sirve el arte que había antes, queremos un arte nuevo, queremos un arte libre. En ese nuevo arte va a haber mujeres, y entonces esas mujeres, ¿cómo van a representarse como artistas? ¿Cómo van a representarse como artistas si tienen a sus espaldas una tradición de arte hecha exclusivamente por hombres, ¿no?, y en la que la mujer ya ha sido representada? Es decir, para los simbolistas, para los futuristas y para todos los hombres de la vanguardia, la mujer es un tema, ¿no? Lo mismo un tema literario o un tema pictórico, ¿no? No sé si vosotros tenéis presente las pinturas de Dalí,
¿no? O de otros surrealistas, de Breton, de todos los artistas surrealistas. Pues entonces la mujer es un tema dentro de su pintura. Pero entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres son sujeto de representación, no objeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se produce una doble mirada. Las artistas quieren representar la persona que son, pero al mismo tiempo ya se encuentran con la mujer representada del arte, ¿no? Entonces hay ahí como una pugna, una contradicción entre quién soy yo soy un tema, yo soy la musa, ¿no? No, yo no soy la musa, yo soy la pintora, la que crea. Entonces es ahí donde van a empezar a nacer como nuevas representaciones de lo femenino. Es decir, no queremos ya, no sé si vosotros conocéis la pintura del tardo romanticismo. En el tardo romanticismo tenemos estas mujeres, ¿no? Pues o muy estilizadas, ¿no? Muy finas, estas señoras victorianas que leen libros tiradas en el sofá. ¿O tenéis un poco presente esas pinturas? O por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos los simbolistas franceses, ¿no? Degas, Delacroix, todos estos que pintan que Gauguin, Van Gogh, ¿no? Que pintan que mujeres, o pintan unas mujeres completamente ángeles de la clase muy alta, muy bien vestidas, muy bien peinadas y muy estáticas, muy hieráticas, o por otra parte, ¿qué pintan? Pintan las bailarinas del Moulin Rouge, ¿no? Pintan las prostitutas de la calle, ¿no? Esas son las representaciones de lo femenino que está manejando el arte en ese momento, ¿no? Y a los surrealistas les encanta el desnudo femenino, obviamente, ¿no? Entonces, para los surrealistas el desnudo femenino tiene dijéramos, la mujer, todo su imaginario se concentra en la mujer. ¿Os dais cuenta de esa imagen de Freud que tiene una mujer desnuda así en la cabeza? ¿Os dais cuenta de ese póster, no? ¿En qué piensan los hombres, no? Que es la imagen de Freud, pero en realidad esta parte de aquí es una mujer desnuda, ¿no? Porque claro, la teoría psicoanalítica va a decir en el sexo, ¿no? Es donde la cuestión es el sexo. Todo el yo que nosotros no conocemos, lo reprimido, se va a identificar con el sexo y el sexo se va a identificar con las mujeres. Pero claro, el problema es, si yo soy mujer, ¿qué pasa ahí? ¿No? Que allá hay un problema, porque no tengo una representación de una mujer como el señor Freud, no tengo a ninguna mujer representada en esa época que tenga aquí el desnudo de un hombre, ¿no? ¿Os dais cuenta? No hay un paralelismo en la representación. Entonces, dijéramos que todas las surrealistas van a decir, yo no acepto el papel de musa. Habíamos visto que Diego Rivera había hecho un desnudo de Frida Kahlo, ¿no? Un desnudo, ¿no? De Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo no ha sido la musa de Diego Rivera, por supuesto. Y ni ella quería ser la musa de Diego Rivera, ¿no? Entonces la pregunta es cómo presentarse al mundo y cómo representarse dentro del mundo. Es decir, cómo presentarse al mundo y cómo representarse en el arte, ¿no? Presentarse sería en la vida y representarse sería en el arte, ¿no? En ese doble papel. Bien, pues entonces, si vamos a la infancia de Frida Kahlo, vemos cómo Frida Kahlo es la 1, 2, la 3. Ese señor que aparece vestido con corbata y con chaqueta es Frida Kahlo, que se hace fotografiar a sí misma vestida de hombre y se llama a sí misma Guillermo Kahlo. Como habíais oído, Guillermo es el padre. El padre de Frida se llama Guillermo, entonces ella en esta foto es como de alguna forma suplanta la personalidad del padre, ¿no? Habíamos visto, desde luego, nos había contado Sergio que ella tiene una malísima relación con la madre y tiene una buenísima relación con el padre, ¿no? En esta dicotomía podemos leer la elección que tienen que hacer las mujeres artistas. ¿Yo con quién me voy a identificar? Yo soy mujer, pero ¿yo con quién me puedo identificar? ¿Con mi madre, que está en su mundo doméstico, encerrado, que no tiene ninguna cultura? ¿O me voy a identificar con mi padre, que es el que representa la cultura? ¿No? El que hace las fotos, el que domina la técnica del retrato, el que sabe pintar. Está claro que Frida va a identificarse con su padre
y no con su madre, ¿no? Pero esto le va a pasar, le pasa a Frida y le va a pasar a las escritoras y le va a pasar a todas las artistas, ¿no? ¿Cómo puedo yo identificarme con el mundo femenino si el mundo femenino es un mundo que está apartado del arte? No puedo identificarme con ese mundo, ¿no? Entonces tendré que identificarme con el mundo masculino. Pero claro, me identifico con el mundo masculino, pero como soy mujer, no me puedo identificar del todo con el mundo masculino. Y entonces es ahí, como decía, donde va a nacer esa identidad un poco diferente, ¿no?, a las identidades que ya conocíamos de las mujeres. Bien, entonces fijaros, ¿ves? 1926... Frida va a representarse a sí misma como varón y más concretamente como si fuera hijo de su padre, ¿no? Hijo de su padre. Bien, entonces ya vemos que una de las características que todos los críticos subrayan es esa androginia en Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo va a representar lo andrógino, es decir, que va a reunir los contrarios, hombre y mujer en un mismo cuerpo. Y entonces, al reunir hombre y mujer en un mismo cuerpo, si eso lo trasladamos a nivel, dijéramos, filosófico, a nivel de proyección de la personalidad, vamos a tener que Frida, como otras artistas, no va a creer en las fronteras. Va a decir, y en eso va a ser supermoderna, ¿no? Porque va a decir, lo masculino y lo femenino no son dos mundos encontrados, sino que se funden, ¿no? Y, por lo tanto, no hay una separación. Haciendo esta reflexión, que es una reflexión que hacen todos los artistas de la vanguardia, pues se llega a esa representación del mundo no como un mundo racional, sino el mundo racional y el mundo irracional juntos, ¿no? No hay separación entre cuando uno está dormido y cuando uno está despierto, ¿no? Esto es lo que piensan los vanguardistas, sino que la persona reúne los sueños y reúne la realidad, ¿no? Esta confusión entre estos dos mundos, ¿no? Confusión en el sentido etimológico de fundirse, ¿no? Se funden estos dos mundos y por lo tanto los surrealistas y Frida Kahlo lo primero que hacen es de alguna forma rechazar ser encasillado de alguna forma. De hecho, ella va a ser bisexual, es decir, no va a ser ni hombre ni mujer, sino que va a utilizar una sexualidad, dijéramos ahora, performativa, ¿no? Como donde su deseo la lleve, ella va, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en los cuadros que vamos a ver ahora y también comporta ese andrógino. Sabéis que siguiendo la teoría platónica, al principio los humanos éramos andróginos, luego ha habido como una partición, ¿no? Los hombres por un lado y las mujeres por otro. Entonces, volver al andrógino, de alguna forma, o representar lo andrógino, representa volver al origen de la humanidad, al origen de la psique, ¿no? Entonces, ese origen, que es una búsqueda que también hacen muchos otros surrealistas, por ejemplo, pensar en Gauguin. Gauguin, que es quizá uno de los artistas que más se conocen, ¿no? Gauguin, ¿qué pinta? Pinta el mundo primitivo de las Antillas, ¿no? Pinta las hawaianas, ¿no? Una vuelta a un mundo primitivo, ¿no? Entonces esa vuelta a lo primitivo, que puede ser en algunos artistas la infancia, volver a la infancia, otros van a volver a los mitos, ¿no? Otros van a volver, como Frida Kahlo, va a volver al indigenismo. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de sus cuadros vamos a ver representados figuras que tienen que ver con la cultura mexicana antes de que llegaran los españoles, es decir, con la cultura azteca, ¿no? Que era la cultura primitiva de México. Entonces, esa vuelta al indigenismo es una vuelta a los orígenes, hay que leerlo de esa forma. Bien, entonces fijaros cómo Frida Kahlo se representa a sí misma en este autorretrato, ¿no? Que son los que vamos a ver. No solamente representa el andrógino, ¿no? Con estas cejas que no se depila nunca, ¿no? O estas cejas masculinas, ese bigotillo un poco masculino, ¿no? Pero el resto de la cara femenina, ¿no? Y ese andrógino también nos va a mandar a
no solamente a una representación múltiple de la personalidad, porque Frida Kahlo nos va a decir en todos sus autorretratos, si echáramos la suma de todos sus autorretratos, nos va a decir, fijaros que la personalidad es mucho más múltiple de lo que pensamos. No podemos encasillar a las personas en femenino, masculino, joven, viejo, ¿no? Bello, feo, cuerpo entero, cuerpo desfigurado, como le va a pasar a ella, ¿no? Sino que hay algo más, hay más representaciones, ¿no? Puede haber una representación múltiple de esa identidad. Entonces, esa identidad andrógina, como os decía, también tiene en cuenta el fundirse con elementos que no son humanos. Entonces, va a ser... veremos la representación de la columna rota otra vez, ¿no? Pues el propio cuerpo de carne se funde con los materiales arquitectónicos, ¿no? O como en este caso, lo vamos a ver en todos sus retratos, como Frida Kahlo se funde con elementos vegetales, con las plantas, con los árboles, ¿no? Con la naturaleza, para decir yo mi identidad, porque ella, ¿por qué se representa así? Para decir mi identidad también tiene que ver con mis raíces históricas, que es la tierra, ¿no? Veremos con el indigenismo del que os hablaba. Entonces, todo esto, si por una parte cogemos la personalidad andrógina, el andrógino, ¿no? Por otra parte cogemos el indigenismo, es decir, la vuelta a unos orígenes que no son los orígenes de los dominadores. Entonces, estos dos elementos nos dicen ya que nos estamos moviendo en un mundo simbólico en el que Frida Kahlo va a coger muchos elementos de lo que se llama la Gran Madre, ¿no? La Gran Madre o la diosa madre, es decir, la tierra, ¿no? Que se supone era la diosa que venía venerada en el mundo neolítico en muchas partes de la tierra. Es decir, todas las culturas primitivas, todas, tienen un culto a la tierra, que es el culto de la fertilidad, ¿no? De alguna forma. Entonces, ese culto a la Gran Madre son los elementos que van a aflorar en los cuadros de Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque la vuelta al indigenismo lleva implícita esa vuelta a la Gran Madre, a la Tierra Madre, ¿no? A la tierra de la que uno nace. Entonces, ese mito les viene muy bien a las mujeres surrealistas, también a los hombres surrealistas. ¿Por qué? Porque es un mundo, el mundo de la Gran Madre, el mito de la Gran Madre, es un mito anterior a la lógica, a la instauración de la lógica. Todos sabéis que la lógica, como dijera modus operandi de la mente, es un invento griego, ¿no? Son los griegos los que van a instaurar el pensamiento lógico, ¿no? Van a ordenar, los primeros que se ocupan de ordenar el mundo van a ser los griegos. Pero los mismos griegos, Hesiodo en la Teogonía va a decir, ¿de dónde viene el mundo? El mundo viene de un caos, va a decir Hesiodo, que sería como la teoría del Big Bang, ¿no? ¿De dónde viene el mundo? Viene de no se sabe dónde, ¿no? De una cosa negrísima que de repente, ¡boom!, ¿no? Aparece, se crean los planetas. Bueno, pues esa idea, la idea del caos, es la idea de la diosa madre. La diosa madre es el caos. Y después va a venir el cosmos, ¿no? Es decir, el universo ordenado. Pero antes de ese universo ordenado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un universo súper desordenado donde hay unas fuerzas que no controlamos, ¿no? Entonces esa idea les va a interesar bastante a los surrealistas, porque los surrealistas piensan, como todos los movimientos de vanguardia, que no todo puede ser controlado por la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Freud les había dicho con el psicoanálisis, mirar que la razón no puede todo, porque también están los sentimientos, las pasiones, ¿no? Está todo ese mundo irracional que es el que les interesa a los surrealistas para hacer arte, ¿no? Fijaros cómo Frida Kahlo va haciendo su autorretrato desde una forma muy convencional,
¿no? Bueno, casi niña en el 23, ¿no? Luego en el 29 como muy una forma bastante europea, ¿no? Bastante convencional con sus pendientes, pero vemos cómo su forma de representarse va evolucionando hacia ese indigenismo del que os hablaba. Entonces Frida se va representando como que, pues como con el atuendo mexicano, es decir, peinada, con estas cintas coloradas en el pelo, que es un poco luego la marca, ¿no? Que Zaira nos hablará de esto por la tarde. Va a ser un poco como su signo de identidad, ¿no? Ella se identifica con las culturas precolombinas y entonces se viste como una india, ¿no? Se viste como una india. Bien, entonces, como veis, hay una cosa inquietante y no, dijéramos inquietante y no, que es esa presencia siempre. Frida hace un autorretrato, pero en muchos de sus autorretratos no está sola. Pero ¿con quién está? ¿No? ¿Con quién está? Está con un mono, ¿no? Dirá Frida, mejor con un mono que mal acompañada, ¿no? Pensaría. No. ¿Quién son estos animales con los que Frida se representa? Que luego veremos, hay más, no solamente hay monos, hay gatos, hay perros, ¿no? Hay presencias inquietantes. Es decir, Frida se acompaña siempre de estos animales domésticos, ¿no? Su mono, su loro, ¿no? Incluso tiene su loro, se llama Bonito, ¿no? Tiene sus animales que tienen nombre, pero también, por una parte, como veis, la parte de atrás es siempre una parte vegetal, ¿no? Como si Frida formara parte de ese mundo, que no es un mundo, diría Alejandra Pizarnik, no es un mundo del todo humano, ¿no? Es un mundo a mitad de camino entre lo humano y lo animal, ¿no? Porque ella se representa con los animales. Claro, esa representación con los animales, ¿cómo no nos va a recordar a nosotros a las diosas del Mediterráneo, ¿no? Las diosas del Mediterráneo que son hijas de esa diosa, de la Gran Madre, y que se representan siempre con animales, ¿no? Pero fijaros, esa imagen de la diosa que se representa con animales es tan fuerte, ¿no? ¿Cómo se llama la Virgen del Rocío? ¿La llaman la Divina? Pastora y Paloma, ¿no? La Paloma y la Divina Pastora, ¿no? O sea, esos nombres que conservan todavía las vírgenes andaluzas, ¿no? ¿Por qué la Divina Pastora? ¿No os habéis preguntado nunca qué tiene que ver la Virgen con las ovejas? ¿No? Pues esa representación es precisamente la herencia de esa representación de la mujer, la diosa, que no solamente se ocupa de las personas, sino que también se ocupa de los animales y de toda la tierra, es decir, de todos los seres que están dentro de la tierra, ¿no? Bueno, como veis, Frida va haciendo todos sus autorretratos, el del 47, el del 48, ¿no? Pero me quería detener en algunos, por ejemplo, el del collar de espinas, ¿no? Que, como veis, escoge también dos animales, el mono y el gato, ¿no? Por otra parte. Porque este cuadro, aparte de ese indigenismo del que os estaba diciendo, ¿no? Frida con las plantas y con los animales, ¿no? Representa también un elemento que vamos a ver ahora, y es la visualización del dolor, ¿no? ¿Cómo visualizar el dolor? El dolor es algo que no se puede ver, porque es algo que cada uno siente y que no tiene representación. Entonces, hasta este momento, la visualización del dolor estaba hecha en el arte a través de otras metáforas. Y Frida lo que va a hacer es utilizar nuevas metáforas para esa visualización del dolor, ¿no? Entonces, en este caso, ¿ella a qué va a recurrir? Va a recurrir a muchos elementos que vienen de la religión católica. Por ejemplo, las espinas, ¿no? Que recuerdan la corona de espinas de Jesús, ¿no? A los clavos, que recuerdan los clavos de la cruz de Jesús, ¿no? Vamos a tener muchos elementos también de la religión católica. Como veis aquí, lo he escogido por una presencia inquietante que hay en este cuadro, porque tenemos, por un lado, no sé si es un perro, parece un perro lo que está en primer término, luego está el mono y luego hay, que no sé, como una presencia ahí, no se sabe si fantasma o
parece una estatuita azteca, ¿no? Una representación de yo y mi pasado, ¿no? Mi pasado cultural con el que yo me identifico. Aquí siempre el mono que además mira hacia el mono que acompaña, ¿no? Como una presencia silenciosa. Fijaros el loro, que os decía, ¿no? Bonito, que es el loro de uno de los loros que tiene Frida Kahlo, ¿no? Como veis, hay una cuestión si os fijáis en los autorretratos de Frida Kahlo, veis que la mirada que Frida Kahlo tiene es una mirada, no está mirando a cualquier sitio, está mirando a quién la mira. O sea que Frida Kahlo en todos sus cuadros construye una mirada implícita con quien va a ser la persona que mira sus cuadros. Quiere hacer una complicidad con esa persona que mira sus cuadros y entonces se pinta a sí misma como si te mirara, ¿no? Si os fijáis en algunos se ve, pues fijaros aquí, la cara está así, pero los ojos están así, ¿no? ¿Os dais cuenta? Los ojos no siguen la posición de la cara. Yo tengo la cara aquí, entonces hago así, ¿no? Este retrato. En cambio ella tiene la cara aquí, pero los ojos están para acá. ¿Os dais cuenta de esa forma que tiene? Aquí se ve claramente, ¿no? Como ella está mirando a quien la mira. Fijaros, en este autorretrato, por ejemplo, la misma Frida parece que sale de la planta, ¿no? Se representa a sí misma como una especie de flor, ¿no? Que sale de la misma planta, porque parece que está desnuda, la veis, ¿no? Y que en realidad acaba de nacer de una planta, ¿no? Es muy interesante también porque luego esta trenza que lleva en la cabeza, ¿no? Hay como una desproporción, porque lleva este trenzón tan gordo en la cabeza, ¿no? Es como, hay una desproporción en la forma de representarse. O sea, la trenza es casi tan grande como la cara misma, ¿no? ¿Os dais cuenta de eso? Bien, entonces esa forma de subrayar el peinado, ¿no? Como peinado extraño, ¿no? Representarse a sí misma como mujer extraña. Claro, es una representación en la que parece que Frida es como una flor, pero no es la flor esa de el romanticismo, ¿no? Las mujeres son flores, ¿no? Es una representación completamente diferente. Bien, entonces, luego tenemos en Frida, como habíamos visto en la conferencia que nos dio Sergio esta mañana, hay un hombre que marca toda su vida, ¿no? Fui atropellada 2 veces, una por el tranvía y otra por Diego, ¿no? Dice ella en un momento determinado. No, sufrí 2 accidentes, dice, ¿no? Sufrí 2 accidentes, el del tranvía y el de Diego, ¿no? Este Diego Rivera, que va a ser el amor de su vida, pero como habéis visto es un amor como muy contrastado, ¿no? O sea, con muchos altibajos, con muchas dimes y diretes, ¿no? Entonces, ella, de alguna forma, parte de sus autorretratos van a ser esa confusión, ese mezclarse con la persona que ama, ¿no? Pero no va a ser esa confusión de ¡ay, qué bonito es el amor! No, es tan inocente del romanticismo, no, no. Va a tener esa punta, a pesar de que es una representación de fundirse con la persona que ama, pero va a tener sus puntas de ironía, va a tener su juego, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, por una parte le dice a Diego, tú eres todas las combinaciones de los números de mi vida, Diego, lo veis aquí, ¿no? Principio, constructor, mi novio, mi amante, Diego es igual a yo, ¿no? Diego es el universo, la diversidad en la unidad, y entonces ahí tenemos esos autorretratos en los que Frida Kahlo representa a Diego aquí, ¿no? Lo tiene en la frente, ¿no? Representado en la frente como si fuera una medalla, ¿no? Pues claro, esto también es una visualización de los sentimientos, ¿no? Lo que quiere hacer Frida es lo que van a hacer otros artistas surrealistas que quieren visualizar lo invisible, ¿no? El fantasma que no se ve y que vamos a encontrar en el cuadro. Pues Frida
va a querer representar visivamente ese amor que ella siente por Diego Rivera, ¿no? Entonces lo vamos a tener estampado en la frente a Diego Rivera, en esta frente y en esta otra frente, ¿no? Entonces Diego yo, Diego mis pensamientos. Pero fijaros, a pesar de que Frida Kahlo ama a Diego Rivera toda su vida, como habéis oído, eso no le ha impedido también de vivir una vida, dijéramos, sexual o sentimental más rica, ¿no? Que no se reduce solo a Diego Rivera, ¿no? Y eso se representa también en su diario, cuando ella dice: Diego y yo somos la pareja del país, la pareja extraña del país del punto y raya, ¿no? Para decir, menuda pareja que somos, ¿no? Un poco de cuchufleta, porque primero nos casamos, luego nos separamos, luego nos volvemos a casar. O sea, que ella es consciente de su propia historia, ¿no? No es dijéramos, que se entrega completamente a esa fábula del amor, qué bonito es, ¿no? Sino que ve también las zonas de sombra del amor, ¿no? Y de hecho, en otra entrada del diario dice: ¿por qué lo llamo mi Diego si nunca será mío? Él es del mismo corriendo a todo dar, ¿no? O sea, no va a ser nunca mío, ¿no? O sea, que tenemos esa visión crítica que Frida hace sobre su propia vida, ¿no? Que es una visión muy interesante porque es una visión muy moderna, ¿no? Hay que amar, como diría Fátima Bernice, pero también hay que tener cuidado porque el amor nos puede fagocitar en un momento determinado, ¿no? O sea que ya Frida anticipa ese pensamiento, ¿no? De amar, pero también al mismo tiempo tener una visión crítica de las cosas, ¿no? Entonces, como veis aquí en uno de los autorretratos que ella hace de la columna rota de 1944, tenemos esa, dijéramos, fusión de lo humano con lo que no es orgánico, es decir, el cuerpo orgánico, carne, con lo que no es orgánico. En este caso, la columna, que es una columna dórica, ¿no? O jónica, no me acuerdo, no veo. Entonces, como os decía, algunos de los elementos de la visualización del dolor, los clavos, ¿no? Los clavos metidos por todo el cuerpo. Claro, de esa misma visualización, la visualización del cuerpo, la transformación del cuerpo, ¿no? Habíamos visto que el cuerpo de Frida Kahlo se degrada su cuerpo físico se degrada por culpa de del accidente, de las operaciones, de la amputación de la pierna, ¿no? Y entonces, de alguna forma, Frida representa en sus cuadros esa transformación del cuerpo, ¿no? Ese alejamiento del cuerpo. De hecho, ella en el diario dice en un momento determinado: mi cuerpo se está deteriorando, mi cuerpo me va a matar, ¿no? Como si el cuerpo no fuera parte de sí misma. Es decir, objetiviza su propio cuerpo para poderlo analizar, para poderlo tematizar, alejándose de él, ¿no? También para alejarse del dolor que le produce su cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos esa representación mixta del cuerpo, por una parte el cuerpo orgánico y el cuerpo inorgánico, en esta otra el cuerpo humano con el cuerpo animal, ¿no? Que esto podría ser perfectamente una representación, como os decía, de la Gran Madre, ¿no? Esa diosa madre que se representa también a sí misma con atributos de animal, ¿no? Que tiene alas, que tiene pezuñas, que tiene cuerpo de mujer, pero que luego tiene otros atributos de animales, ¿no? También esta representación está relacionada con otra diosa que es la Diana Cazadora, ¿no? La representación de Diana Cazadora, sin olvidar que Diana Cazadora es una de las representaciones de la Gran Madre que luego van a heredar los romanos, ¿no? Pero en este caso hay un juego ahí de Frida, ¿no? No solamente es la Diana Cazadora, porque el contexto es el bosque, sino que ella a sí misma se representa como el venado cazado, ¿no? El venado herido, que es muy interesante. En este otro también, Raíces, ¿no? Lo tenemos aún mucho más claro, cómo el cuerpo humano viene de la tierra, sale de la tierra y vuelve a la tierra, ¿no? La tierra es lo que nos constituye de alguna forma. Entonces, esta idea también de la vida y la muerte, ¿no? Porque la vida nosotros la concebimos como nuestro cuerpo saliendo
del cuerpo de una mujer y luego volviendo a la tierra, pero cuando nosotros volvemos a la tierra significa que estamos muertos, ¿no? Entonces, esa contradicción entre vida y muerte es lo que Frida Kahlo reúne en sus cuadros. Es decir, en su obra no hay esa contradicción entre la vida y la muerte, sino que la vida y la muerte están juntas. Y la muerte no representa algo traumático, sino que representa un estadio más de la vida, ¿no? No sé si os habéis fijado en las representaciones, en la foto que mostró Sergio, ella tiene un esqueleto encima de su cama, ¿no? Tiene un esqueleto encima de su cama que a nosotros nos podría parecer un poco macabro, ¿no? Pero que a ella no le da ningún fastidio. Claro, todo esto si lo colocamos en la cultura mexicana, ¿no? Donde ellos el Día de los Muertos llevan la comida y comen con los muertos en el cementerio. O sea, hay que contextualizarlo en esa cultura, que es una cultura que todavía es una cultura que está muy cerca del mito de la Gran Madre. Porque claro, el mito de la Gran Madre, ¿qué es? Que la Gran Madre te da la vida, pero también te da la muerte, ¿no? La lógica implacable de la tierra es que tienes que morir para convertirte en humus y luego volver a resucitar, ¿no? Entonces, la cultura mexicana en ese sentido es muy pagana con respecto a otras culturas que son unas culturas más, dijéramos, evolucionadas en el sentido de separar completamente la vida de la muerte, ¿no? De hecho, todas las religiones, parte de las religiones y nuestra religión católica, ¿qué hace? Dice, tú naces en la tierra, pero luego cuando te mueres, tú no te quedas en la tierra, sino que vas a ir al cielo, ¿no? Entonces introduce un elemento que no es un elemento que forma parte de las culturas primitivas. En las culturas primitivas, las culturas matriarcales nosotros nacemos en la tierra y volvemos a la tierra. Pero ese volver a la tierra es bueno porque de ahí vamos a volver a renacer otra vez, ¿no? Entonces, bien, siguiendo con esta idea de la identidad múltiple, nosotros vamos a encontrar en Frida Kahlo un tema que es el tema del doble, que es un tema que también vamos a encontrar en otros artistas, pero nos gusta cómo ella va a hacer ese doble, porque ese doble va a ser un doble femenino. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque del doble masculino hay ya muchas representaciones en el arte, pero del doble femenino no hay muchas. Entonces, ella cuenta en el diario que ella de pequeña imagina a una niña imaginaria, que es ella misma, ¿no?, con la que juega. Entonces cuenta que en la vidriera de su casa ella dibuja, no he puesto la cita porque es muy larga, dibuja una casa y dibuja una puerta y ella dice, yo por esa puerta me escapaba, ¿no? Fijaros, el juego de espejos, ¿no? Ella misma imagina una niña en la que ella pinta y se marcha por esa puerta, ¿no? Entonces, fijaros, este cuadro, ¿no?, ella juega sola, en el que tenemos esta representación, ¿no?, de la niña Frida que juega consigo misma, ¿no? Y, como os decía, es muy interesante esa representación de la vida y la muerte reunidas en un que a nosotros nos puede parecer muy contradictorio, una niña que a su vez lleva la máscara de la muerte, ¿no? Entonces, pero para Frida y para la cultura matriarcal no es nada contradictorio, ¿no? Porque la muerte, la vida y la muerte están reunidas en el mismo universo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir Frida. Entonces, estas dos, ¿no?, ella juega con su máscara y ella juega sola. Pero quizá uno de los cuadros más significativos de ese doble, ¿no?, es el cuadro de las dos Fridas, ¿no? El cuadro de las dos Fridas, que muchos autores lo ven como la Frida que sufre por amor y la otra Frida, ¿no? Podríamos leer un espectro mucho más amplio, porque claro, si queremos leer solo la obra de un artista, como suele pasar muchas veces con las mujeres artistas, que toda su obra se lee en base a su biografía, ¿no?, sin ir más allá.
Quiero decir, a ningún artista hombre se le lee solo en base a su autobiografía, sino que un artista representa temas que son mucho más universales, que van mucho más allá de su autobiografía. Entonces, es cierto, si queremos leer aquí la Frida que sufre por amor, que es esa que está como cortándose, que tiene sangre con las tijeras, ¿no? Pero en realidad, si nosotros queremos, aquí vemos las dos personalidades de Frida, pero las dos personalidades culturales de Frida. Por una parte, la herencia europea, la que está vestida de blanco, ¿no? Que está vestida de europea, y la Frida indígena, la que está al otro lado, que está vestida con el traje mexicano. Porque daros cuenta que en un momento determinado Frida hace esta elección. Es decir, ella se ha formado en la escuela europea, ¿no? En la escuela europea de pintura, de cultura, políticamente, todo. Y en un momento determinado decide dejar esa escuela y hacer una apología del indigenismo, ¿no? Estamos hablando de 1930, 40, en una época en la que no estaba de moda ser indigenista, no sé si me estoy explicando, ¿no? Que no se hablaba de autodeterminación de los pueblos ni nada parecido, y mucho menos resucitar icónicamente muchos de los símbolos de esas culturas, ¿no? Entonces lo podemos leer en ese sentido. Fijaros aquí, esta imagen me gustaba mucho porque de alguna forma representa aquí las tres Fridas, no las dos, sino las tres Fridas, ¿no? Es decir, la Frida que pinta a las dos Fridas, ¿no? De alguna forma. Y esa trinidad de mujeres, ¿no? Las tres mujeres reunidas, me parecía que estaban en relación con esa idea también de la Gran Madre, que son tres mujeres al mismo tiempo, ¿no? Los rostros de la Gran Madre son tres, son la mujer joven, la mujer madura y la anciana. Entonces, esa trinidad que está dijéramos, en el principio de la cultura, de nuestra cultura universal, ¿no? Después, cómo ha sido elaborada, esa trinidad se ha convertido en una trinidad de hombres. Porque nosotros en la religión católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son todo hombres, a no ser que el Espíritu Santo sea mujer, cosa que no creo, pero porque no se sabe, no se ve. Entonces, quiero decir, cómo se transforma esa trilogía femenina en una trilogía masculina, ¿no? Después. Bien, entonces fijaros cómo ella, esta es una de las notas del diario de Frida Kahlo, ¿no? Dice de sí misma: yo me partí a mí misma. Y también en ese cuadro que hemos visto, ella se nace a sí misma. En el cuadro que hemos visto de Mi nacimiento, ¿no? Hay ese renacerse a sí misma, que en parte está relacionado con esa elección que ella hace, ¿no? Yo quiero hacer un arte diferente al arte europeo en el que yo me he formado, ¿no? Que hay un sustrato europeo allí. Bien, fijaros aquí también la idea del doble, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos aquí estas dos Fridas que, por una parte, lo que os decía de cómo Frida Kahlo se separa de su cuerpo, y en ese separarse de su cuerpo también están debajo todas las teorías chamánicas sobre salir del cuerpo, ¿no? Y todas las teorías orientales, pero que en su caso no son orientales porque son americanas, ¿no? ¿No? La teoría budista del tercer ojo, ¿no? Esa capacidad de salir del propio cuerpo, el viaje astral, ¿no? Entonces es como si Frida en este cuadro dejara su cuerpo de carne durmiendo, lo veis en la parte izquierda, ¿no? Que es ese cuerpo que está en la camilla, y ella misma, saliendo de su cuerpo, se observa a sí misma en la camilla, ¿no? Entonces tenemos a una Frida durmiente, ¿no? Y durmiente, pensamos durmiente, ¿no? Y dormir es uno de los elementos importantes dentro del surrealismo, porque cuando dormimos entramos dentro de nuestra psique, ¿no? Y vamos a otros mundos que no son el mundo que conocemos. Y la Frida que está despierta, que ya no necesita corsé, veis que lleva el corsé en la mano, ¿no? Que es una Frida completamente sanada y que no necesita ese corsé que lleva para mantener la columna, ¿no? Entonces aquí la
representación del doble es, una es la Frida que está enferma, ¿no? que tiene las cicatrices y que está dentro de la camilla, y la otra es la Frida que está sana y que ya no necesita el corsé y que está, como veis, sonriendo, ¿no? Yo veo un poco sin gafas, pero creo que está sonriendo. Entonces, bien, tenemos estas dos Fridas, pero fijaros cómo Frida representa a estas dos. La parte de la enferma, que hay dos partes, si lo veis, hay una separación muy fuerte, ¿no? La parte de la enferma, ¿qué es? ¿De día o de noche? La parte de donde está la enferma. De día, ¿no? Y la parte donde está la sana, de noche, ¿no? Entonces tenemos ahí la contradicción entre el mundo patriarcal, que es el mundo del día, ¿no? Que es el astro que rige el mundo patriarcal, es el sol, ¿no? Y el mundo nocturno matriarcal, cuyo astro es la luna, ¿no? Entonces, esto nos está diciendo que Frida Kahlo, ¿a qué mundo simbólico pertenece? Al mundo nocturno matriarcal, al mundo de la luna, porque en ese mundo es en el que ella se representa como sana, fijaros. Y en cambio, que debiera ser al contrario, no sé si me estoy explicando, ¿no? Lo normal es que uno, cuando está pocho, se representa a sí mismo como con la noche, la oscuridad, la tristeza, el miedo, ¿no? Todos esos sentimientos, y no al contrario. Uno, cuando se siente mal, no se representa a pleno sol, como si estuviera tomando el sol en las Bahamas, ¿no? Sino que se representa al contrario. Entonces, esto ya nos está diciendo cuál es la predilección de Frida Kahlo por el universo simbólico. ¿Con qué universo simbólico se identifica Frida Kahlo? Se identifica con ese universo simbólico matriarcal, con todos los signos matriarcales, ¿no? Bueno, si queréis hablamos después de esto. Pero aquí os he puesto el detalle para que lo veáis más de cerca, ¿no? Bien, entonces la reflexión de Frida Kahlo sobre su propia identidad, ¿no? Es una reflexión de qué mujer más rara soy, por haceros un resumen, ¿no? Qué rara soy yo, ¿no? Entonces, pero también en esa reflexión que ella hace, claro, porque la artista es una mujer rara en ese momento en el que Frida Kahlo es artista. La mujer artista, como la mujer escritora, es una mujer rara. Es una mujer que no hace la comida, que no se ocupa de los niños, que no se ocupa de la casa. Es una mujer que no puede representarse a través de las representaciones normales de las mujeres, normales entre comillas, ¿no? Sino que, como ya he dicho, tiene que coger características de masculinas, ¿no? Porque en el mundo femenino esas características no existen, no hay identificaciones para eso, ¿no? Entonces, y fijaros, ¿os acordáis cómo en los autorretratos Frida Kahlo nos miraba a la cara, ¿no? Y también en esta cita que hace del diario, mira a la cara a otras mujeres buscando la complicidad de otras mujeres, ¿no? Tú, mujer rara que estás sentada ahora mismo ahí en el teatro de Casariche, no te preocupes porque yo soy más rara que tú, ¿no? Tú no te preocupes por ser tú rara, que yo soy más rara que tú, ¿no? Ese doble, ¿no? ¿Os dais cuenta? Es un doble. Hay otro tema que interesa a los surrealistas, a los futuristas, que es la máquina, ¿no? Lo inorgánico, los maniquís, ¿no? Voy a decir lo biónico, pero en esta época no hay. los autómatas, ¿no? Entonces, fijaros Frida Kahlo cómo se representa con esta muñeca, que es como una versión de sí misma, ¿no? Ese doble, ¿no? Una versión de sí misma, pero como en mecánico y en infantil, ¿no? Como si fuera ella y no ella pequeña, en vez de ella pequeña esa pequeña se sustituye con la muñeca, ¿no? Que también es muy interesante esa representación, ¿no? Os había hecho ver, Sergio, los desnudos en el bosque, ¿no? Como esa representa el doble femenino, ¿no? El doble femenino. Ese doble femenino, porque normalmente las parejas se representan un hombre y una mujer, ¿no? Frida Kahlo es una de las primeras pintoras que va a representar a dos mujeres en un estado, dijéramos, de amistad, complicidad, amoroso, ¿no? Casi un estado de después del amor, ¿no? En un Edén
en un Edén, pero el Edén, como veis, está representado un poco de forma no verde, sino de forma amarronada, ¿no? Como si fuera un otoño, y de alguna forma los protagonistas de ese Edén no van a ser Adán y Eva, sino que van a ser Eva y Eva, ¿no? Eva y Eva, ¿no? De alguna forma. Bien, entonces hay otro aspecto de la identidad en Frida Kahlo que por una parte se relaciona con lo que había dicho de la confusión con la persona amada, pero por otra parte se relaciona también con ese aspecto del indigenismo y de la naturaleza, de volver a la naturaleza, ¿no? Entonces, fijaros este autorretrato en la frontera entre el abrazo de amor del universo, la tierra, México, es yo, Diego, y el señor Xolotl. Este Xolotl es un dios, a ponerlo para acá, este es el Xolotl, es un dios azteca que, fijaros la ironía de Frida Kahlo, ¿no? Este dios azteca es el dios de los gemelos, pero también es el dios de la desgracia, ¿no? Entonces, buscando al poner este nombre en este cuadro, ¿qué quiere decir? Por una parte, que ella y Diego son como gemelos, ¿no? Lo que habíamos visto, Diego en mi pensamiento, ¿no? Pero por otra parte, el dios de la desgracia, con lo cual, no, lo que decíamos antes, ¿no? Esa ironía que ella siempre utiliza para representarse. Entonces, fijaros que de alguna forma el Diego, esta es una de las entradas del diario, cada momento él es mi niño nacido, cada ratito diario de mí misma, ¿no? Entonces ella representa a Diego Rivera, no sé si os acordáis de los cuadros que nos había enseñado Sergio, en los que Diego Rivera altísimo, porque era altísimo, y Frida pequeñísima, ¿no? De alguna forma. Entonces, ella, ¿cómo representa a Diego? No lo representa grande, sino que lo representa pequeño, como su propio hijo, ¿no? Fijaros, porque este es el cuadro general. Entonces tenemos el abrazo en el que este dios de los gemelos, pero también de la desgracia, este verde que está aquí en el fondo, ¿no? El dios preincaico los abraza, pero Frida es la que tiene en brazos a Diego, ¿no? Cosa que hubiera sido imposible en la realidad por culpa del tonelaje de Diego, ¿no? Al que le gustaba bastante comer. Pues entonces, esa representación es una representación también matriarcal, en el sentido que la diosa madre, la gran madre, muchas veces se representa con el propio hijo, que es a su vez el amante, ¿no? El amante se representa como su propio hijo. ¿Por qué? Porque si todo sale de la gran madre, los hombres también salen de la gran madre, ¿no? O sea, es decir, la gran madre tiene un hijo y después, para crear el mundo, tiene que casarse o desposarse con su propio hijo, ¿no? Entonces, esa representación del marido como amante y como hijo es una representación también matriarcal. Por lo tanto, con esto quiero concluir. Tenemos que, es verdad que Frida Kahlo pinta sus autorretratos a lo largo de toda su vida, pero es verdad que en esos autorretratos no solamente se pinta a sí misma, sino que pinta toda una forma de ser, ¿no? De las múltiples personalidades, y sobre todo a través de esos autorretratos nos introduce en un mundo simbólico, que es un simbólico completamente diferente al simbólico de los artistas hombres, ¿no? Muchas gracias. Continuamos, Doti. Sí. La verdad es que en el diario que yo tengo, que es el diario en español, porque el diario no se ha publicado íntegramente en España, el diario, la edición que yo tengo, que es la única que hay en España, todas las referencias, porque es un diario que seguramente está seleccionado, son los años
en los que ella está de alguna forma separada de Diego Rivera, ¿no? Y entonces es un diario muy marcado por la relación que ellos tienen, ¿no? Y no hay ninguna referencia a otras artistas. La referencia del diario es muy interesante, cómo ella construye toda una especie de genealogía suya y de Diego, ¿no? Relacionando a los dos con dioses preincaicos. Dice, Diego es el dios tal, yo soy la diosa cual, buscando casi como una proyección mítica de su relación, ¿no? Es interesante porque de repente en una hoja del diario dice, sí, Diego que es este dios, yo que soy esta diosa, y hemos fundado la ciudad de locura, ¿no? Con K, locura con K la escribe, ¿no? Locura. Entonces es interesante en ese sentido, pero las referencias, hay muchas referencias políticas también, pero no hay ninguna referencia a sus amistades femeninas, ¿no? Que además es como un poco la parte más censurada, porque claro, daros cuenta de que son 60 años desde la muerte de Frida, pero no hay todavía una edición completa de los diarios, porque no se ha hecho. Entonces, quiero decir, hay ahí, ¿no?, un vacío, y precisamente durante algunos años siempre se ha intentado ocultar el hecho de que Frida Kahlo fuera bisexual, que hubiera tenido amantes mujeres y amantes hombres. ¿Por qué? Porque se prefería más una imagen de la Frida sufriente, ¿no? La Frida abandonada por amor, la Frida víctima, ¿no? Un poco se ha vendido esa imagen de Frida Kahlo, víctima de Diego Rivera, él era un mujeriego, ella sufría mucho, ¿no? Un poco ese estereotipo. Cuando sabemos que en realidad es verdad que Frida sufría, pero nunca se sintió una víctima en absoluto. Es más, ella muchas veces decía el sufrimiento, decía una cosa muy interesante, los animales seguro que sufren más que nosotros, pero nunca hacen alarde de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ella en ninguno de los escritos que yo he leído se considera nunca una víctima de su marido ni una mujer abandonada, ¿no? Y eso es lo interesante de Frida, ¿no? Porque ella sabe reaccionar a ese amor, es decir, puede vivir su propia vida teniendo un gran amor, ¿no? Entonces ya no es ese amor exactamente, es interesante y moderna por ese motivo, ¿no? Claro, sí, es una de las cosas cuando alguien quiere buscar pintora, siempre sale pintor o pintura, no sale pintora, porque pues eso demuestra la poca visibilidad, el poco aprecio que nuestra cultura tiene a las mujeres que pintan, ¿no? Pero a las artistas en general. Por eso mismo tenemos que hacer materiales, ¿no? Y subir los materiales a las nuevas tecnologías para que las personas que quieran buscar puedan encontrar, ¿no? Es un poco también esa lógica, porque ya nadie, quiero decir, las nuevas generaciones no trabajan con los libros. Esta es una verdad, vamos, absoluta. Y el que diga que no, pues miente, porque las nuevas generaciones trabajan con Internet. Entonces leen los libros, pero los libros que se pueden bajar a los Kindle, los libros que están en Internet hechos en PDF, esos libros sí, pero los libros de papel ya casi las nuevas generaciones no se los lee nadie. Entonces, ¿para qué vamos a hacer libros en papel que van a tener un recorrido muy pequeño cuando podemos nosotros hacer cosas que están a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco también el hecho de que nosotros grabemos estos cursos de verano y grabemos otras cosas que tienen que ver o con escritoras o con pintoras o con creadoras en general, está relacionado con esa idea de crear nuevos materiales para tenerlos en la red a disposición de quien quiera hacer una simple búsqueda de mujeres artistas, ¿no? Que no las hay. Entonces, es como la última frontera, ¿no? Porque si tú buscas lo mismo, escritoras, sí, historiadoras, y te pone historiadores, ¿no? O sea, no hay una categoría, todavía no hay una categoría femenina para una serie de cosas en la cultura, ¿no? Hay muchos blogs
de mujeres que los meten, pero no en el Google oficial, dijéramos, ¿no? De alguna forma. Y esa es una barrera que hay que romper, ¿no? Es una barrera que hay que romper. En primer lugar, me gustaría felicitarle por su ponencia, porque la verdad que después de escucharla pienso que habría que reivindicar la figura de Frida Kahlo y sobre todo, no sé si se habrá estudiado su obra poética, porque me da la impresión de que ese diario contiene verdaderas maravillas, ¿no? Luego, ¿qué va? Sí. El mundo animado, que no son los dibujos animados, sino los animales, ¿no? Y luego, ¿qué va? Luego van las mujeres. Entre los animales y los hombres, las mujeres, porque los filósofos medievales colocan a las mujeres entre mitad, que no son humanos del todo, están ahí como a mitad de camino en la escala. Después de las mujeres van, encima de todo, ¿quién va? Los hombres, ¿no? Entonces, esas divisiones en compartimentos, no solamente cerrados, sino jerárquicos, ¿no? Quién está arriba, quién está abajo, para el matriarcalismo no existe. Dentro del matriarcalismo, por ejemplo, las piedras son sagradas. Fijaros, los bretones, los celtas, ¿qué hacen? Las piedras sagradas, ¿no? El menhir, el obelisco, es la piedra sagrada. Entonces, quiero decir, es una lucha entre estos dos mundos simbólicos, que no hay que confundir con lo que luego normalmente se entiende como lo femenino matriarcal y lo masculino patriarcal. No, no, son dos universos simbólicos muy, muy ricos y muy interesantes. Y por otra parte, tú que eres filólogo, lo que tienes que hacer, nosotros comentábamos entre nosotros que hay pocos estudios sobre la pintura de Frida Kahlo, pero hay estudios. Pero, por ejemplo, no hay casi estudios sobre la poesía de Frida Kahlo. Y es muy interesante. Entonces, nadie ha hecho nada sobre eso. Entonces, te lanzo el reto, pues no sé para qué hablaste, te lanzo el reto de que tú que eres filólogo puedas dedicarte a hacer un análisis. Si te las lees y aplicas la filología, verás que salen cosas súper interesantes, ¿no? Muy interesantes, un universo extremadamente rico, ¿no? Extremadamente lleno de ideas, ¿no? Que es la trascendencia. Es decir, ella hasta cierto punto me da la impresión de que infravalora toda su actividad. No se da cuenta, de hecho, la frase que escogí de su diario, la de espero no volver nunca más. Y estamos hablando aquí de ella. Es decir, ha vuelto después de la muerte, ¿no? Está trascendiendo con su obra. Ella infravalora, ¿crees que infravalora el trabajo que hace? ¿Realmente ella no quiere trascender con el trabajo que realiza? Es mentira. Totalmente, ¿verdad? Todos los artistas y artistas, todos y todas las artistas quieren trascender. Pero es más, todos los humanos queremos trascender. El hecho de que escribamos y que hagamos cosas, ¿no? Quiere decir que de alguna forma, si tú escribes, ¿qué es el WhatsApp sino una forma de querer trascender? Aunque sea efímera, ¿no? Lo voy a poner por WhatsApp. ¿Y qué es el selfie? El selfie, ¿no? Esto que está tan de moda. Pues esto que está tan de moda es lo de los antiguos tiempos, es la necesidad de detener el momento, de hacerse eternos, ¿no? Quiero que este momento quede en el eterno y hago el selfie, ¿no? Para recordarme a mí mismo en este momento. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros los humanos es un transcurrir, ¿no? Y no hay un pararse. Y entonces esa necesidad que tenemos de eternizarnos, de decir, pero voy a quedar para siempre, porque ese para siempre no lo tenemos los humanos. Por mucho que nuestra cultura dice, sí, somos para siempre, un huevo, no somos para siempre. Es mentira. Esto es como esas mentiras que te cuentan. No somos para siempre, somos de los momentos, de los instantes, ¿no? Entonces yo pienso que bueno, que esa trascendencia está muy de moda, está volviendo ahora esa idea de trascender, aunque claro, mucha gente no se da cuenta de ello, no se da cuenta de por qué hace el selfie, pero si lo pensara, entendería que hay un motivo grande de trascendencia, que por otra parte pienso que es también comprensible, ¿no? En un mundo como el nuestro, en el que todo pasa rápidamente.
¿no? Entonces el mundo de los humanos hace 50 años era todo como muy tranquilo, ¿no? Era todo como dentro de 10 años serás abogado y luego te casas, era como ¿no? En esta velocidad, mientras que el mundo de ahora es ¿no? Como un frenético, ¿no? Los humanos estamos pasando como por un periodo frenético, y entonces en ese periodo frenético yo creo que la sensación de fondo es me estoy diluyendo. Es como alguien que cae por un colador y intenta agarrarse a las paredes, ¿no? Quiero permanecer, ¿no? Quiero trascenderme. Y de ahí nace el selfie. Bueno, no sé si viene a cuento el selfie, pero el selfie me gusta porque... El autorretrato, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Estaba diciendo, lo que hace Frida Kahlo son tantos selfies de su propia vida, ¿no? Y al final, como cada uno de vosotros que tenga tantos selfies, al final podrá hacer su autobiografía por imágenes, ¿no? En realidad es una colección de tantos retratos de tantos momentos, ¿no? O sea que no está tan alejada de nuestros problemas de hoy, ¿no? Frida Kahlo, yo pienso. Al hilo de lo que decías también, de que nunca quiso ser sufridora, ni sufridora como amante o esposa, ni sufridora encerrada en la enfermedad. A mí me ha llamado la atención y decías, ¿qué os sugiere? ¿Qué os sugiere? La recurrencia del mono en la representación, tanto en sus autorretratos, sobre todo, como en el de las dos Fridas que están en el bosque, y me ha recordado la representación canónica de la lujuria. Cuando se representan los 7 pecados capitales y las 7 virtudes, el mono siempre representa la lujuria. Y he querido entenderlo, no sé si con mucha voluntad, como una reivindicación de la sexualidad, del disfrute, pese a la enfermedad, pese a todo, y el mono está siempre presente con ella. Y me ha parecido, más que casi de tipo sexual, vitalista. ¿Crees que podríamos verlo de esa manera? Sí, por supuesto. También? Se me había escapado lo del mono. Sí, se me ocurre, como pero representación de la lujuria. Sí. En toda la pintura de tinte religioso, como transgresor, el mono siempre es lujurioso, y me ha parecido bellísimo que haya esa reivindicación de la vida, dentro de la enfermedad, claro. Incluso dentro de las relaciones con el mismo sexo, que me ha parecido modernísimo también y transgresor, ¿no? Por supuesto, pero ella esa reivindicación de la sexualidad femenina la hace, ¿no? en muchos de sus cuadros. Y bueno, porque ella de alguna forma, como tú dices, ¿qué es lo que me gusta a mí de Frida Kahlo? Es que ella nunca se da por vencida, ¿no? Es una luchadora y constantemente lucha, como dice ella en su diario, lucho con mi cuerpo, ¿no? O sea, lucha con lo más duro que tenemos nosotros, que es el cuerpo, pero en esa lucha con el cuerpo enfermo nunca toma esa actitud de derrotismo, ¿no? De víctima, y eso es lo que me gusta de ella, ¿no? Esa reivindicación de decir, yo estoy enferma. No, ella dice en su diario, no estoy enferma, estoy quebrada. Dice exactamente esta frase, no estoy enferma, estoy quebrada, ¿no? Pero no dice estoy derrotada, estoy rota, dice, pero no me dejo ganar por eso, ¿no? Lo mío no es una enfermedad, ¿no? O sea, ese rechazar ser clasificada como enferma, ¿no? Eso es lo por lo menos eso es lo que me gusta a mí, ¿no? A otra gente le gustará otra cosa, a mí eso me encanta.